¿Por qué muchos creyentes rezan durante años y no reciben respuesta? Hermanos y hermanas, todos sabemos lo alegre que es cuando una oración recibe una respuesta rápida. Pero, ¿qué hacer cuando día tras día te arrodillas, derramas tu alma ante Dios y solo recibes silencio como respuesta? Hoy hablaremos de esos momentos difíciles en los que el cielo parece guardar silencio y de lo que eso significa realmente para nuestra fe. Antes de empezar, escribe desde qué país nos estás escuchando. Que disfrutes del programa y que Dios te bendiga. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de algo que nos duele a muchos en el corazón, pero que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta. Es esa sensación que tenemos cuando rezamos y rezamos, día tras día, mes tras mes, año tras año, y parece que el cielo permanece en silencio. Pides la curación de un hijo enfermo, la reconciliación familiar, un alivio económico, que el Señor te quite el peso de encima, y en respuesta, silencio. Ningún milagro, ninguna señal clara, solo otro día similar al anterior. Y en algún momento surge en tu corazón la pregunta, Señor, ¿me estás escuchando? Empezamos a pensar que quizá hay algo malo en nosotros. Quizá nuestra fe es débil. Quizá Dios se ha apartado de nosotros. Quizá es un castigo por nuestro pasado. Y estos pensamientos nos abruman más que el propio problema con el que acudimos al Señor. Leemos las Escrituras y vemos historias de personas que también esperaron. Abraham, ¿cuántos años esperó al hijo prometido? No 1, ni 5, sino decenas de años. Dios dijo, haré de ti una gran nación, pero los años pasaban y Sara envejecía. Sin embargo, a pesar de las dudas humanas, la promesa se cumplió. Ana, la esposa de Elcana, rezó tanto tiempo por un hijo que incluso la consideraban borracha cuando derramaba su alma ante Dios en el templo. Sus lágrimas eran incomprensibles para los hombres, pero comprensibles para el Señor. Y le dio un hijo, el profeta Samuel. O Daniel, el hombre de fe, que una vez ayunó y oró durante 3 semanas antes de recibir una respuesta a través de un ángel. ¿Y qué escuchó? Que la respuesta había sido enviada el primer día, pero que en las esferas espirituales se estaba librando una batalla que retrasó su llegada. Conocemos estas historias, pero cuando estamos esperando, nos parece que para nosotros todo es diferente, que para nosotros la respuesta ya no llegará. Y entonces el enemigo de las almas humanas comienza a susurrar, Dios se ha olvidado de ti. No eres lo suficientemente bueno. Es inútil. Y el hombre, cansado de las continuas peticiones, se rinde. Empieza a rezar con menos frecuencia. Deja de esperar. Y, sin embargo, la espera no es solo una pausa pasiva. Es una prueba de fe. Y sí, es difícil. Cuando las oraciones no obtienen una respuesta visible, el cansancio puede apoderarse del corazón. Miras a los demás y ves cómo se producen milagros en sus vidas, y piensas, ¿soy yo peor? Esto no solo genera dudas, sino también amargura. A veces surge la tentación de dejarlo todo. De decir, no voy a seguir pidiendo. Si Dios guarda silencio, yo también lo haré. Pero, hermanos y hermanas, es precisamente en esos momentos cuando nos encontramos en una encrucijada. O dejamos que esos pensamientos nos roben la fe, o tomamos la decisión de perseverar hasta el final, aunque parezca que la respuesta se demora. Dios no es un juguete que se puede manipular para obtener un resultado inmediato. Él es un Padre amoroso, y su tiempo es siempre perfecto, aunque no lo entendamos. A veces, el silencio no significa un rechazo. A veces, el silencio es parte del proceso en el que aprendemos a confiar, y no solo a esperar el momento oportuno. Pero seamos sinceros, esperar es difícil. Es difícil acostarse con los mismos problemas que teníamos ayer y levantarse con ellos. Es difícil sonreír cuando por dentro hay una lucha. Sin embargo, es precisamente este tiempo el que forma en nosotros la perseverancia que más tarde se convertirá en testimonio. Cuando el cielo parece guardar silencio, no significa que Dios se haya ido. Significa que nos encontramos en un punto en el que la fe se pone a prueba, se profundiza y se purifica. Abraham, Ana, Daniel, todos ellos pasaron por eso. Y sus historias permanecen en las Escrituras no para que las admiremos desde lejos, sino para que comprendamos que si Dios les fue fiel, también nos será fiel a nosotros. No se apresuren a abandonar la oración solo porque no han visto una respuesta rápida. Incluso cuando el cielo parece estar en silencio, Dios sigue actuando. Y tal vez hoy estemos más cerca de la respuesta que nunca. Hermanos y hermanas, si en la primera reflexión hemos abordado el tema del dolor del silencio del cielo, ahora es importante que comprendamos que el silencio de Dios nunca es casual.
Detrás de él hay un plan que no siempre somos capaces de ver en el momento de la espera. Cuando pedimos y no recibimos una respuesta inmediata, eso no significa necesariamente que nuestra oración haya sido rechazada. A menudo, el Señor utiliza ese tiempo para trabajar más profundamente en nuestros corazones, fortalecer nuestra fe y guiarnos por un camino que, en última instancia, nos llevará a una bendición mayor de lo que podríamos haber imaginado. En las Escrituras encontramos al menos 3 razones clave por las que Dios puede retrasar la respuesta. La primera razón es para examinar el corazón y los motivos. El apóstol Santiago lo dice claramente en su carta: piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. A veces estamos sinceramente convencidos de que pedimos las cosas correctas, pero si miramos más profundamente, veremos que se esconde allí el deseo de fama, venganza, confirmación de nuestra importancia o simplemente de organizar nuestra vida de manera humana, sin tener en cuenta los propósitos de Dios. Dios no nos dará lo que finalmente nos destruirá, aunque ahora parezca una bendición. Como padre sabio, examina lo que pedimos. Imagina a un niño que pide un cuchillo afilado porque quiere ayudar en la cocina. La intención parece buena, pero un padre sabio no le dará a su hijo un objeto peligroso hasta que crezca y aprenda a usarlo correctamente. Lo mismo ocurre con el Señor: si el corazón aún no está preparado para disponer adecuadamente de lo que pedimos, la respuesta se retrasa. No para castigar, sino para purificar los motivos. La segunda razón: Dios actúa entre bastidores. Solo vemos la parte externa de los acontecimientos, pero en el mundo espiritual se libra una batalla invisible. Un buen ejemplo de ello es la historia del profeta Daniel. Oró y ayunó, esperando una revelación de Dios, y solo después de 21 días vino un ángel con la respuesta. ¿Qué dijo? Desde el primer día en que decidiste comprender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. No siempre comprendemos que, en realidad, en el plano espiritual pueden producirse confrontaciones que retrasan la llegada de la respuesta. Dios, al responder a nuestra oración, a menudo organiza una serie de acontecimientos, cambia los corazones de las personas y prepara las circunstancias para que la respuesta sea plena y completa. A veces tiene que eliminar obstáculos que ni siquiera sospechamos. Puede ser un cambio en la decisión de alguien, el cierre de una puerta peligrosa o la apertura de una oportunidad necesaria en el momento adecuado. Y aunque nos parezca que no pasa nada, en realidad la mano de Dios está dirigiendo silenciosa y seguramente las circunstancias a nuestro favor. La tercera razón: aún no ha llegado el momento. Vivimos en un mundo de segundos y minutos, y Dios vive en la eternidad. Su calendario no se rige por nuestros plazos, y no porque sea indiferente, sino porque conoce el mejor momento para cumplir su voluntad. El libro de Eclesiastés dice: todo tiene su momento, y cada cosa bajo el cielo tiene su tiempo. A veces pedimos lluvia cuando la tierra aún no está lista para recibir la humedad, y entonces Dios espera a que el suelo de nuestro corazón y las circunstancias maduren. Imagina que has plantado semillas y al día siguiente exiges que den fruto. La naturaleza no funciona así, al igual que el desarrollo espiritual. El retraso de Dios no es una negación, sino una preparación. Hay casos en los que Él dice sí, y la respuesta llega rápidamente. También hay situaciones en las que Él dice no, porque eso no nos llevará al bien. Y a veces dice espera, y esa es la palabra más difícil, porque requiere paciencia y confianza. Es importante comprender que todas estas razones pueden estar interrelacionadas. A veces, Dios purifica nuestras motivaciones, elimina los obstáculos espirituales y espera el momento adecuado, todo al mismo tiempo. Nos parece que todo se ha detenido, pero en realidad hay un trabajo activo en marcha. A menudo queremos ver el resultado de inmediato, pero el Señor no solo piensa en el resultado, sino también en el proceso en el que nos convertimos en personas diferentes, más fuertes, más puras, más sabias. Si Dios cumpliera todas nuestras peticiones de inmediato, seguiríamos siendo niños espirituales que reciben todo sin esfuerzo y no aprecian los dones. Y otra reflexión, hermanos y hermanas. A veces, retrasar la respuesta es una forma de protección. Nosotros solo vemos la imagen del día de hoy, pero Dios ve todo el panorama de nuestra vida. Él sabe que una respuesta rápida puede privarnos de lo que es más importante. Hay situaciones en las que, al recibir lo que deseaba, el hombre se aleja de Dios. Por eso, el Señor puede decir: te lo daré más tarde, cuando seas capaz de mantener tu corazón y tu fe al recibir la bendición. Por eso, si hoy estáis esperando,
no os apresuréis a culparos a vosotros mismos o a Dios. Preguntad, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este momento? ¿Qué motivos quieres purificar? ¿Qué está pasando entre bastidores que yo no sé? Y recordad que el espera de Dios siempre está lleno de amor, no de indiferencia. Él es fiel a sus promesas, y si ha dicho que os escucha, así es, aunque la respuesta aún esté en camino. Hermanos y hermanas, si ya hemos comprendido que los retrasos de Dios tienen sentido y que detrás del silencio puede haber un trabajo que simplemente no vemos, hablemos ahora de lo que debemos hacer cuando nos encontramos en este periodo de espera. ¿Cómo orar para esperar la respuesta y no perder la fe? La fe no es solo reconocer que Dios existe, sino confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Y esa confianza debe alimentarse con la actitud correcta del corazón y la perseverancia en la oración. Lo primero que necesitamos es mantener la pureza del corazón. El Salmo 65 dice, si hubiera visto iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. A veces son precisamente los pecados ocultos, la amargura y la falta de perdón los que se convierten en una barrera que impide que la oración llegue a Dios. Debemos acudir a Dios con sinceridad y regularidad para pedirle que nos muestre si hay algo en nosotros que le impide responder. El perdón es una de las puertas clave por las que pasa la bendición. Si guardamos rencor a alguien, bloqueamos el canal de la gracia de Dios en nuestra vida. Un corazón puro no significa perfecto, sino dispuesto al arrepentimiento y al cambio. En segundo lugar, orar según la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas que en sí mismas no son malas, pero que no encajan en el plan de Dios para nuestra vida. El apóstol Juan dice, si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. ¿Y cómo conocemos su voluntad? A través de las Escrituras. Cuando llenamos nuestros corazones con la palabra de Dios, nuestras oraciones se vuelven más precisas, más profundas y más acordes con su propósito. En lugar de decir simplemente, Señor, dame esto, comenzamos a orar así, Señor, que se haga tu voluntad. Esta oración no pierde su poder incluso en la espera, porque entendemos que si la respuesta aún no ha llegado, es porque aún no ha llegado el momento o porque Dios está preparando algo mejor. En tercer lugar, da gracias por lo que ya tienes. La gratitud cambia la atmósfera en el corazón. Cuando solo pedimos y nos quejamos, nos centramos en lo que no tenemos. Cuando damos gracias, empezamos a ver cuánto hemos recibido ya. El apóstol Pablo nos enseña, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La gratitud fortalece la fe, porque al recordar las respuestas de Dios en el pasado, recibimos la fuerza para esperar nuevas respuestas. Incluso si la situación no ha cambiado, la gratitud nos ayuda a ver que Dios está cerca, y eso significa que la esperanza sigue viva. Cuarto, confía en el tiempo de Dios. Quizás esto sea lo más difícil. Queremos que todo se resuelva hoy, pero el Señor no se apresura según nuestros calendarios. Y es aquí donde se pone a prueba la profundidad de nuestra confianza. Cuando decimos, hágase tu voluntad, en realidad renunciamos al derecho de dictar a Dios las condiciones y los plazos. Reconocemos que Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Recordemos la historia de Lázaro. Jesús podría haber acudido inmediatamente al enterarse de su enfermedad, pero se demoró. Para los que le rodeaban, parecía inactividad, pero para Cristo era parte de un plan para revelar la gloria de Dios. A veces, Dios espera para que la respuesta no sea solo la solución a un problema, sino un milagro que fortalezca la fe de muchos. Quinta cosa, no dejéis de orar. Jesús contó la parábola de la viuda que acudió al juez, y gracias a su perseverancia, logró su objetivo. Contó esta parábola, para que oréis siempre y no desmayéis. La perseverancia en la oración no es ejercer presión sobre Dios, sino una expresión de nuestra fe en que solo Él puede dar la respuesta. La oración no cambia el carácter de Dios, sino que nos cambia a nosotros. Cuanto más rezamos, más profundo es nuestro entendimiento de por qué lo necesitamos y más nos apegamos a Dios, y no solo a la respuesta. Y, por último, la sexta, estar preparados para cualquier respuesta. A veces Dios dirá, sí, y nos alegraremos. A veces dirá, no, lo que significará que nos está protegiendo de la desgracia. A veces dirá, espera, lo que significará que el trabajo aún no ha terminado. Un cristiano maduro no mide el amor de Dios por la cantidad de peticiones cumplidas. Sabe que el amor de Dios es inmutable, incluso si la respuesta no ha sido la que esperaba. Queridos, la espera no es tiempo perdido. Es un campo en el que Dios siembra las semillas de la fe, la paciencia, la humildad y la gratitud.
Y cuando llegue la respuesta, no solo estaremos felices de haber recibido lo que deseábamos, sino también agradecidos por el camino que hemos recorrido junto a Él. No dejéis que el cansancio os quite la fe. Si parece que el cielo guarda silencio, recordad que incluso el silencio puede ser parte de la conversación de Dios con vosotros. Quizás hoy os encontréis en medio de los preparativos para un milagro que superará todas vuestras expectativas. Por eso, permaneced firmes, orad, dad gracias y confiad en Él hasta el final, y veréis que la espera nunca ha sido en vano. Queridos hermanos y hermanas, debemos recordar que Dios nunca llega tarde y nunca se olvida. Aunque las respuestas no lleguen en el momento en que las esperamos, aunque estemos cansados de repetir las mismas peticiones, Él sigue actuando en nuestras vidas. A veces pensamos que estamos esperando a Dios, pero en realidad es Él quien nos espera a nosotros, para que purifiquemos nuestros corazones, nos fortalezcamos en la fe, aprendamos a dar gracias, dejemos de apegarnos a los resultados y comencemos, ante todo, a buscar su rostro. La espera nos moldea como nada más puede hacerlo. Por eso, en lugar de lamentarnos cuando el cielo parece guardar silencio, aceptemos este tiempo como un proceso sagrado de preparación. Quizás tu respuesta ya esté en camino, como en la historia de Daniel, pero la lucha espiritual continúa. Quizás Dios ya haya preparado la bendición, pero aún debéis madurar un poco más para recibirla con sabiduría. Quizás el Señor esté preparando una respuesta que sea un testimonio para otras personas, y no solo una solución a vuestra necesidad personal. Por eso hoy os exhorto a que no dejéis de orar. Mantened la pureza de corazón. Orad según la voluntad de Dios. Dad gracias por todo lo que ya tenéis. Confíen en el tiempo de Dios. Y estén dispuestos a aceptar la respuesta en cualquier forma, porque Dios no comete errores, y cada sí, no o espera suyo siempre proviene del amor que nos tiene. Y ahora dirijámonos juntos al Señor. Señor Todopoderoso, tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Escuchas cada palabra de nuestra oración, incluso las que susurramos o pensamos en silencio. Perdónanos si, mientras esperábamos, nos quejamos, dudamos o te acusamos de inactividad. Limpia nuestros corazones de toda amargura, falta de perdón y motivos egoístas. Enséñanos a orar para que busquemos ante todo tu voluntad, y no nuestros planes. Danos la fuerza para estar agradecidos por lo que ya tenemos y ver tu mano incluso en las circunstancias más difíciles. Señor, ayúdanos a confiar en tu tiempo. Si tenemos que esperar, danos paciencia y una fe fuerte. Si la respuesta ya está en camino, danos alegría en la espera. Si tu voluntad es diferente a nuestras expectativas, danos humildad para aceptarla. Sabemos que eres nuestro Padre amoroso y que todo lo que haces es para nuestro bien y tu gloria. Que cada uno de nosotros, que hoy reza por la salud, por la familia, por un cambio financiero, por la salvación de nuestros seres queridos o por cualquier otra necesidad, salga de este tiempo de espera más fuerte que antes, con el corazón lleno de paz y de la certeza de tu fidelidad. Creemos que nunca nos abandonas y que incluso tu silencio está lleno de significado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal, denle me gusta, para promover la palabra de Dios y escriban en los comentarios sus reflexiones sobre esta parábola. Compártanla con sus familiares y amigos, y serán recompensados. Que Dios los bendiga y hasta pronto.